No sé. Bueno, el ruteo. Uy, Adentro el profe. Hola, profe. hola, profe. Hola, ¿cómo están? Y ¿Todo Hola, asustado. bien? profe. ¿Sí bien? Asustado, sí. Con miedo. Modo Sí, con la pera. confirmo. Con la pera. Tranquilo, tranquilo. ¿Está todo bien? Eh, bueno, vamos a hablar, ya que estamos asustados, vamos a hablar primero un poco de eso, ¿sí? Antes de partir la clase de prueba, voy a hacer como un coach de cómo enfrentar el certamen, ¿cierto? Para eso voy a aquí invitar a mi amigo el certamen del semestre pasado para que lo veamos, pero no lo vamos a resolver, simplemente les voy a contar cómo, cosas que podrían hacer para enfrentar el certamen antes, durante y después, ¿sí? Después de escuchar sus conversaciones de estrés, vamos a analizar esto, ¿sí? Muy bien, este era el certamen del semestre pasado, ¿cierto? Certamen uno de este año, ¿cierto? Entonces así fue. Vamos a después a ver no sé si han hecho o no este ejercicio, pero lo vamos a ver después. Si lo hicieron, vemos otro, no hay problema. Em, pero bueno, lo primero que quiero que vean es que eh, el certamen consta de un ruteo, ¿cierto? El ruteo viene con el formato Excel ya listo. Ya no tienen que hacerlo. Ustedes se meten ahí y le abre el Excel, ¿sí? Lo pueden descargar y ocupar el Excel ahí directamente en su computador si es que tienen el Excel instalado. La tablita ya está lista para contestar el ruteo. Sí, eso ya lo hicimos la clase pasada, pero lo importante que quiero que sepan es que se puede, no tienen que hacer la tabla ustedes, no tienen que perder tiempo en eso. Luego está acá basándome en lo que ocurrió en el semestre anterior, hay una pregunta con una función, ¿cierto? Y luego hay una pregunta que continúa con el mismo enunciado que el anterior, la cual es sobre procesamiento de strings, ¿sí? En general el certamen es así, o si no, son dos preguntas distintas, pero en general yo creo que va a ser la misma, la pregunta uno y 2, o sea, la pregunta de desarrollo 2 y 3 van a ser el mismo enunciado, pero distintas cosas. En una función y en la otra el programa. O sí, yo creo que esa va a ser la estructura que va a haber. Entonces, muy bien. Para enfrentar el certamen desde el punto de vista cómo optimizo mis puntos, yo les diría y les recomendaría que no partan de forma secuencial. ¿Sí? Fíjense que el ruteo vale 20 puntos. El, la pregunta 2 acá valía 30. Y la pregunta aquí, 50, la última. Dependiendo de cuáles son sus fortalezas, si el ruteo les complica o nunca lo han sabido hacer muy bien, se van a complicar, se demoran mucho, yo dejaría el ruteo para el final. ¿Sí? Si el ruteo les cuesta, déjenlo para el final. ¿Sí? Son 20 puntos. Son 20. Si no los contestan, tienen máximo un 80. En cambio, imagínense se ponen a contestar el ruteo y les toma todo el tiempo. Luego no va a quedar nada de tiempo para contestar la pregunta 3 que vale 50%, vale la mitad de la nota. Entonces yo les aconsejo irse por la pregunta que tiene más puntaje. Ese es mi consejo, si es que lo pueden hacer. Si no lo pueden hacer, bueno, la segunda que tiene más puntaje, que es la que está acá. De hecho, esta es la más fácil, esta es la que tiene mejor rendimiento en cuanto a esfuerzo puntaje. ¿Sí? Esta es más corta, 30 puntos fácil. Luego yo haría esta. De hecho, yo partiría así, 30, 50 y luego los 20. Y listo. Esa es como una estrategia para enfrentar el certamen en cuanto a optimización de puntos se refiere. Si por algún motivo tienen una cábala de que tienen que hacer las cosas secuencial, primero la 1, luego la 2, luego la 3, si no reprueban, bueno, sigan lo que su cábala les diga. Pero ojalá no tengan esa restricción mental. Ya, eso con respecto a enfrentar el puntaje respecto a los puntajes. Ahora respecto a cómo estar, eh, mm, cómo lograr una tranquilidad y una paz mental para enfrentar un certamen. Voy a prender la cámara para esto. ¿Sí? Muy bien, ahí me veo. Entonces, ¿cómo pueden lograr ustedes estar tranquilos en un certamen? ¿Aquí hay alguien que sienta que está tranquilo durante los certámenes? Alguien que me diga, profe, yo estoy siempre tranquilo o tranquila. Yo, profe.
Perfecto, Fernando. Fernando, ¿qué haces tú en particular para estar tranquilo siempre? Respirar tranquilo y confiar, ¿no? Muy bien, ya, muy bien, entiendo, ¿no? Como que en realidad no te lo propones, sino que así eres, ¿no? O sea, claro, pues, así como que pienso que tengo que estar tranquilo para poder rendir bien, pues porque si me pongo nervioso va a ser peor. Claro, pero igual de repente uno no controla los nervios, ¿sí? A lo mejor en Que el eso es verdad. certamen te funciona, pero supongo que hay algunas otras situaciones donde no resulta eso de Claro, autotranquilizarse, depende ¿no? de la situación. Pero con las pruebas lo tuve que aprender nomás. Perfecto, ya muy bien, me gusta tu actitud. Muy bien, Vicente también dice yo. Tú, Vicente, ¿qué haces en particular para estar tranquilo? Lo puedes escribir en el chat, no hay problema. Nada, muy bien, también. Muy bien. Muy bien, si se dan cuenta, igual las personas que están tranquilas, como que en verdad, como que viene por naturaleza, ¿no? Pero ¿qué hacemos cuando por naturaleza no es así? ¿Hay alguien aquí que sea todo lo contrario? ¿Hay alguien aquí que se sienta intranquila o intranquilo cuando está dando un certamen? Muy bien, Lady me dice que ella, ¿cierto? Ella que se pone en blanco y que le pasó en física. Bárbara levantó la mano. Dime, Bárbara. Nada, eso de que también soy muy intranquila para dar las pruebas y todo eso, y Muy siempre me bien, juegan contra. muy bien, muy bien. Qué bueno, sí, siempre hay de todo, sí, siempre están los extremos. Los extremos son quienes colapsan y quienes no le importa, ¿cierto? Para los que no le es un problema, obviamente los consejos que voy a dar no apliquen ninguno. Si no le han tenido nunca un problema, sigan así. Ese es el consejo que les puedo dar. Para quienes sí han tenido problemas como Lady o Bárbara y seguramente mucha más gente, le aconsejo varias cosas. Primero, para el certamen, primero acuérdense que en Program no hay cámara encendida, no tienen por qué estar conectados a una reunión en Zoom, para bien o para mal, ¿sí? En ese sentido pueden estar tranquilos en sus casas o tranquilas lo más que puedan, porque obviamente todos tenemos realidades distintas y a lo mejor hay alguien aquí que tiene que estar igual en el living con todo el mundo. Pero yo les aconsejo que ojalá durante el certamen se encuentren en un lugar lo más tranquilo posible, lo que se pueda, ¿sí? Lo que logren, ¿sí? Yo en mi casa cuando estudiaba tampoco tenía paz, así que entiendo cuando uno está ahí como en el living y hay ruido y está todo el mundo y se acabó la paz, pero bueno, a lo mejor ponerse audífonos, alguna cosa que los logre concentrar y decirle a los demás de su familia de buena manera que están en prueba, ¿sí? Que ojalá bajen los decibeles, ¿sí? Sin ser groseros, ¿sí? Cuando de repente eso se toma mal, pero bueno, eso, para que estén bien durante el certamen. Eso con respecto a manejar las situaciones que es como el ambiente de estudio. Luego, ya que eso está ojalá manejado, les aconsejo que si tienen una cábala, y esto es como medio esotérico, medio, a lo mejor no todo el mundo le va a parecer esto que voy a decir, pero lo voy a decir igual. Si tienen alguna cábala, alguna cosa que les ayude, por ejemplo, yo cuando daba certámenes, cuando era estudiante como ustedes, me comía un chocolate antes. Era algo que siempre hacía. Y siempre llevaba mi chocolate listo, no lo arriesgaba a tener que comprarlo en el kiosco ni nada raro, siempre estaba ahí el chocolate. Me comí un Leblon, no sé si ubican el Leblon, no sé si aún existe en verdad. Específicamente ese, o si no, bueno, o si no un Capri, cualquier cosa. Un chocolate para comer antes del certamen y con eso por lo menos yo me sentía confiado y con energía de que no me iba a desmayar mientras estaba dando el certamen. Em, pero eso es una cábala, ¿sí? Nada de eso es real, sino que a mí me dejaba tranquilo. A lo mejor ustedes también tienen algo que hacer, ¿sí? A lo mejor alguien muy creyente a lo mejor reza, bueno, que lo haga. A lo mejor alguien no creyente, pero que sea más o menos como yo, que tenga alguna cábala comestible, bueno, que coma algo antes del certamen o durante, no sé lo que prefieren. O beber algo también. Ojo que si, por ejemplo, hay alguien que se le ocurre tomar café y el café lo ponen más tenso o tensa, no lo haga, pues traten de evitar hacer cosas que los van a poner en un estado que no quieren estar.
Traten de hacer cosas más relajantes, como por ejemplo, a lo mejor tomar té, no sé, algo así. Otra cosa que los puede, bueno, yo creo que saber que nadie lo está mirando relaja, creo, y tener una cábala, ¿sí? Eso es por lo menos las cosas que yo les puedo decir. Si hay alguien que se le ocurre otra técnica o algo, también puede ser, ¿sí? Otra cosa, ahora en concreto, si se quedan en blanco durante el certamen, imagínense están abriendo el certamen y aparece el ruteo. ¿El ruteo es difícil, sí o no? ¿O es mecánico? ¿Qué creen ustedes? Es mecánico. Es mecánico, ¿cierto? Es mecánico. Entonces, como este ejercicio es mecánico, seguramente si lo ven muy largo, muy grande, van a decir, pucha, no, me puse en blanco, me da nervios verlo que sea así de difícil. Pero en realidad no lo es. El ruteo nunca va a ser demasiado difícil. Si se quedan en blanco, en la pregunta ruteo yo les aconsejo, fíjense que acá la pregunta venía con esto como en imagen, ¿cierto? Yo me meto acá al formato y el formato tiene como imagen el código. Si van a estar pegados, ocupen ese tiempo de estar pegados en algo útil, ¿sí? Una cosa útil que podrían hacer es escribir el código en Python, ¿sí? Como está como imagen no lo van a poder hacer, no van a poder copiar y pegar el código. Pero si van a estar pegados o pegadas en el ejercicio, aprovechen el tiempo, abren Python y empiezan a copiarlo, ¿sí? Total, eso que estoy diciendo, aunque estén nerviosos o nerviosas, lo van a poder hacer igual. Igual van a poder abrir un editor de texto y ponerse a escribir tal cual lo que está ahí, ¿cierto? Hasta que se destensen, ¿sí? Ahí pueden estar haciendo esto. Y la lógica de esto es que aunque imagínense lo escriben completo y siguen tensos o tensas, por último van a poder ejecutar el código y probarlo al Python Tutor y eso les va a ayudar para hacer el ruteo. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, yo tengo una duda sobre el ruteo, es que no entiendo muy bien lo que hay que hacer, como en el ruteo. Pero has estado en clase mientras yo lo he hecho, ¿no? O sea, la O otra, la clase pasada estuve, pero después me tuve que ir. Pero creo que me perdí ya, justo esa parte, parece. perfecto. Mira, lo que pasa es que si me pongo a explicarte todo un ruteo, es como volver a hacer la clase de donde hice el ruteo, entonces te aconsejo mejor, no es porque no quiera explicarte, pero creo que es mejor que veas esa clase de nuevo, porque ahí hago el ruteo paso a paso, ¿sí? Ahora, el objetivo del ruteo es simplemente ver cómo cambian las variables en una tabla. Tú vas poniendo las variables para, en el fondo, eso demuestra que entiendes lo que ocurre en un programa. Por ejemplo, aquí el programa está hecho y la primera línea del ruteo es la 19 porque es la primera variable del programa que se ejecuta. Entonces, pum, coloca ahí D, ¿cuánto vale? Luego R, ¿cuánto vale? Y así, y así vas tú siguiendo la lógica del programa y así es como se va llenando la tabla de ruteo. ¿Sí? Es que lo que no entendí de la vez que hice la clase es que hay que escribir como los valores que nos dan o hay que escribir una función en cada como cuadro de Excel, Hay que escribir, como tú tienes para que que, vaya cambiando. acá tú ves, mira, miremos el ejercicio. Yo soy ustedes en el certamen, ¿sí? Me llega este ejercicio. Este es mi ejercicio para hacer ruteo, ¿cierto? Entonces me llega cualquier ejercicio, sin importar cuál sea, de ruteo. Está el código, aparecen funciones y aparece el código, el programa, ¿sí? Entonces lo primero que yo hago en el ruteo es identificar dónde está el programa, no dónde están las funciones no me interesan, me importa el programa. ¿En qué línea comienza el programa? Estoy marcando. ¿En qué línea comienza el programa? En la 19, profe. En la 19, ¿cierto? Eso. Po. Entonces, yo creo que esto lo pueden hacer todos, ¿cierto? Como en el fondo, ¿dónde no dice def? Ahí se acabó la función, entonces, ¿dónde parte el programa? Estamos acá. Entonces, eso es lo primero que hay que identificar para partir de ruteo. ¿Dónde parte, cierto? Parte ahí. Muy bien. Ok, ya sabemos dónde parte. Entonces, la primera variable es la D, ¿sí? La variable D, y eso vale lo que acá se supone que tú ingresas.
El día de nacimiento, esto le aparece al usuario, entonces aparece aquí en la pantallita, en el Excel de esta pregunta. Vamos a ver si puedo ingresar a Excel. La tabla del ruteo de este ruteo es así, ¿cierto? Entonces voy a tener aquí la tabla y voy a tener aquí la pantalla. Entonces la línea 19, que es la primera, me dice día de nacimiento. Entonces yo voy acá, como es un input, aparece aquí día de nacimiento. Dos puntos, y aquí tú ingresas tus datos, ¿sí? ¿Cuándo naciste? ¿Qué día naciste? Si es que quieres compartirlos con nosotros. ¿Qué día fue? 21. 21. Entonces aquí tú pones 21. Siguiente línea. Y ese 21, al hacer enter en el programa, se carga en la variable d, ¿cierto? Como entero. Entonces tú vas aquí y pones en la tabla, bueno, se cargó el 21 como entero. Siguiente línea, la 20. Y lo mismo, pues ahora dice root, ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9. Eso es lo que aparece ahí en el programa. Aquí hay un espacio, lo voy a poner ahí. Y eso. Ahí está. Y ahora colocas tu root, ¿cierto? Voy a inventar tu root. Tu root es este. No es este, pero bueno. Seguramente no es este, pero no lo voy a chuntar. Pero eso es lo que colocamos como root. Entonces ahora, al ingresar esa línea, eso se carga en la variable R como string, porque no hay int ahí. Es input. Directamente es un string. Entonces, colocamos ese número ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 2, raya acá. No sé si he contestado tu duda hasta el momento. Sí, no, sí, no se estuve en la clase de ruteo, pero lo que no Ujú. entendía es que si nosotros tenemos que escribir eso en el Excel o hay que escribir como en los cuadros funciones para que nos suelten esas cosas. Eso es lo que no No, pues, entiendo. en el Excel no es necesario hacer nada en Python. Aquí pueden estar como yo, miran el código Ah, ya, o sea, ¿y lo de y la él pantalla, completa. eso tenemos que escribirlo nosotros o no? ¿O Sí, cómo? sí, sí, Ah, nosotros tenemos que dar sí, un ejemplo. sí. Ustedes colocan aquí a mano eso. Ah, ya todo de a mano, ya. Toda a mano, Eso es lo que claro. no entendía. Eso es lo que no Eso, entendía. Ya, eso era. perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, en el fondo, en el ruteo, imagínense que esto eventualmente sería un certamen presencial y le van a pasar esto impreso, el código impreso y esto impreso. Y lo tienen que llenar con lápiz nomás. Es la misma idea, solamente que están ocupando Excel aquí para llenar, por simplicidad. Pero esto normalmente era presencial y en presencial era impreso y lo hacían a mano. Entonces, bueno, más o menos la misma idea. Y eso. Yo les digo que si se quedan pegados haciendo el ejercicio, pueden escribirlo para aprovechar el tiempo, pueden escribirlo en Python y ejecutarlo para ver qué les da, para aprovechar el tiempo. Porque estar pegado no es muy útil, ¿sí? Es como estar pegado es algo normal que ocurre, pero no es muy útil, ¿sí? Entonces, para hacer algo útil, les aconsejo eso que dije, que escribir este código en Python y ejecutarlo y ver qué les da. Profe, Ujú. ¿a qué hora es la evaluación? La evaluación es a las 5:10 y 5:10, termina a ya. las 19:40. Ya, ok, gracias. Eso. Ahora, cosas que van a ocurrir en la evaluación y cosas que ojalá no se pongan nerviosos o nerviosas por lo que va a pasar. Eh, Imagínense, todo el mundo se va a conectar al aula a la misma hora, ¿sí? Es posible que el aula se caiga, ¿sí? Es posible que se caiga porque todo el mundo está mandando su respuesta al mismo tiempo, etcétera. Si eso ocurre, y ojo que lo estoy avisando ya, si el aula se cae, no se estresen mandándome correos diciéndome, profe, el aula se cayó, ¿sí? Porque yo voy a estar atento mientras estén dando el certamen, voy a estar atento al grupo de WhatsApp del paralelo y voy a estar atento también al aula, ¿sí? Si el aula está funcionando bien o no. Entonces voy a saberlo. No es necesario que me escriban que se les murió el aula, ¿sí? Lo voy a saber. Y en ese caso, si el aula se cayó, yo lo que le aconsejo para dar el certamen es meterse al aula y bajar los enunciados al tiro, ¿sí? Apenas puedan, los ven ahí, bajan los enunciados como PDF. Seguramente está el enunciado como PDF para bajarlo y ya con eso ya se aseguran que en su computador ya está la copia del certamen y lo pueden contestar en sus casas, en Excel y programan en Python y los archivos que generan
no se estresen si no los pueden subir inmediatamente al aula, ¿sí? Van a tener tiempo desde las 5:10 hasta las 19:40 para mandar los archivos, así que tranquilidad. Y si por algún motivo el aula muere forever, se va a extender ese plazo de envío de programa. Así que tranquilos, tranquilas respecto a eso. Pero de todas formas siempre ocurren situaciones que son incontrolables. Por ejemplo, a alguien se le corta la luz, ¿sí? Si a alguien se le corta la luz, por eso le aconsejo que bajen el enunciado. Si pueden bajarlo en el celular, lo bajan en el celular. Y si se les corta la luz, háganlo a mano en papel, el certamen, ¿sí? Y luego me mandan la foto. Esa es una alternativa, porque les va a pasar. No estoy diciendo que a todo el mundo le va a pasar, pero a alguien le va a pasar que a lo mejor se le corta la luz o en ese momento alguien necesitaba el computador y perdió, no sé. Eso. Entonces, para cada una de esas situaciones, tranquilidad, siempre hay una solución. Y si es muy grave, me escriben por WhatsApp. Me escriben, profe, ¿sabe qué? Todo colapsó. ¿Qué puedo hacer? Yo los puedo guiar ahí en ese caso, ¿sí? Igual, de nuevo, insisto, yo sé que siempre digo que me escriban por WhatsApp, pese a que tengo correo, pero me es más fácil contestar WhatsApp, ¿sí? Entonces, si me escriben por WhatsApp sus problemas que tengan, yo los puedo ayudar. Ahora, cosas que no puedo hacer por WhatsApp durante el certamen es decirles si van bien o mal y es ayudarlos en el certamen, ¿sí? O sea, no puedo decirles, ya ahora recórrelo con un for. No va a pasar. Y tampoco puedo decirles, ya, esto que me estás mandando para asegurarte si está bien o no, yo te voy a decir si está bien o no. Tampoco va a pasar, ¿sí? Porque lo tengo prohibido, así que no se puede. Son cosas que no puedo contestar por WhatsApp. Pero si tienen problemas bueno, de otro tipo, como de no entiendo el enunciado, qué sé yo, podría ser, ¿sí? No, en realidad, no es no entiendo el enunciado, si no entienden el enunciado, léanlo otra vez, ¿sí? En realidad tampoco puedo solucionar el enunciado, ¿sí? Eso. Algo que siempre ocurre cuando uno está nervioso y nerviosa es que aquí, este texto que está aquí, que ahora lo leemos y a lo mejor lo entendemos, no es claro a la hora de estar dando el certamen, ¿sí? Eso puede ocurrir. Y si eso les ocurre, yo les aconsejo desconectarse un poco del certamen, vayan a tomarse un jugo o una bebida o algo, después vuelvan a leerlo con más tranquilidad, ¿sí? En el fondo, de repente se colapsa el cerebro cuando está bajo presión, ¿sí? Es algo normal. Eso. Ahora yo les pregunto, ¿hicieron este ejercicio? ¿Les suena? Vicente dice que sí, Lady dice que sí. Yo sí, profe. Perfecto. Entonces, lo han hecho, ¿no? Sí, estuvo denso. Todo denso. Ya, muy bien. ¿Lo vieron en ayudantía? ¿O lo hizo cada uno en su casa? Yo No, por mi profe, lo parte lo hicimos hice por solo. nuestra cuenta. Por su cuenta. Perfecto. Pero Ujú. lo resolvieron. Sí. Perfecto. Entonces, eso fue una buena señal, ¿sí? Entonces, vamos a hacer otro ejercicio de esta forma, ¿sí? Con el intensivo, claro, con el intensivo también lo pueden solucionar. No hay problema ahí. Muy Profe, bien, ¿sí? para subir la respuesta, o sea, los códigos del Ujú. programa, ¿nos piden algún programa en específico o podemos usar, no sé, Replit? Aquí dice, por ejemplo, en caso de utilizar Replit, asegúrese de que descomprimir antes el zip que se descarga y entregar en el buzón únicamente el archivo PY. ¿Sí? O sea, Ah, ya, pueden gracias. ocupar lo que tú quieras, pero si vas a ocupar Replit, no subas el zip. ¿Sí? La única Pero, profe, restricción que hay, ¿sí? subimos el archivo como una tarea. PY, Como cuando subo sí, las tareas. Ah, ya. exacto. El archivo PY es el que hay que subir, no el zip. Eso, como las tareas. Sí. Ya, Muy gracias, bien, vamos a profe. buscar voy a buscar ahora un ejercicio certamen 1 potente, ¿cierto? El año pasado. El año pasado, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Esto será el año pasado? Sí, creo que sí.
Este ejercicio lo hicieron. Voy a hacerle un zoom para que se vea mejor. ¿Les suena? A mí no. ¿No? Perfecto. Este es el certamen del año pasado, también online, ¿sí? Tiene una estructura más distinta al que vieron del semestre anterior, ¿sí? Pero bueno. Vamos ahora a ver y a hacer este certamen, ¿sí? Este certamen constaba de 3 preguntas, 1, 2 y 3, ¿cierto? Pregunta 1 era una función, pregunta 2 era un ruteo y pregunta 3 era un programa. Vamos por la pregunta 1. En la pregunta 1 dice lo siguiente. Escriba la función dígito verificador a la cual le paso el root, que recibe como parámetros un número entero que representa un root. La función debe calcular y retornar el dígito verificador correspondiente. Para ello, es obligatorio usar correctamente la función suma producto suministrada. Muy bien. Para resolver esta pregunta del dígito verificador de un root, esta función recibe un root y me entrega el dígito verificador. Para esta pregunta me dan una función que se llama suma productos. ¿Qué hace la función suma productos? Calcula la suma de productos P. El parámetro de la función es un número entero que corresponde a un root. Vamos a ver lo que es la suma productos ahora. Primero hay que entender cómo calcular el dígito verificador de un root. Entonces aquí dice el contexto. El dígito verificador que aparece después del guión en todo root permite detectar errores de digitación o transcripción. Se obtiene a partir de los dígitos que aparecen antes del guión, multiplicando cada uno de ellos por una constante asociada con la posición en que se encuentra, para luego obtener la suma P de estos productos. Comenzamos desde la derecha. Las constantes que se deben utilizar son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3 y así. Luego se toma el resto de dividir P entre 11, que llamaremos R. Para obtener el dígito verificador se calcula 11 menos R. Si el resultado es 11, entonces se convierte en 0. Si resulta ser 10, entonces se convierte en la letra K. Ahora, eso está complicado de entender, ¿sí? Este texto, si están con la presión del certamen, es imposible de leer. Así que yo les aconsejo que si se quedan en blanco leyendo texto, vayan directo a los ejemplos. Muy bien, ¿qué me están diciendo acá? Si el root antes del guión es, aquí hay un ejemplo concreto, es 13.252, 311. Se calcula P. P es esta cosa que me hablan acá, esta suma, aplicando las constantes de la siguiente manera. Entonces acuérdense que las constantes era el 1, aquí dice 1 por 3, 3 por 2, 2 por 7, 5 por 6, 2 por 5, 3 por 4, 1 por 3 y 1 por 2. ¿Sí? En el fondo estoy multiplicando aquí decía por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 2, por 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3. Esa es la lista de números, pero al revés. Eso me dio un 80. El verificador es ese número, módulo 11, y se lo quito a 11, y eso me da el dígito verificador. ¿Sí? Otro ejemplo. Ese mismo número, o sea, otro root, que es 15.136.120. Descompongo en las cifras que componen el número, que sería 1, 5, 1, 3, 6, 1, 2, 0, son las que componen este root. Y voy multiplicando de nuevo por 3, por 2, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, y eso me da un número. Muy bien. Se oye ultra difícil. Lo bueno es que está implementado por lo menos la parte de los productos, ¿sí? La suma de productos, esto de acá, esto que obtiene el valor de P, ya está listo en una función que se llama suma productos que le paso al root. Y eso me devuelve el valor. Listo, y ya no tengo que hacer nada para hacer esto de acá.
¿A qué se refiere esto? Que si yo tengo este código lo tengo, normalmente si les van a dar un código, se los van a dar directo en Python, pero en mi caso lo voy a tener que copiar del enunciado porque no está ese archivo. Este era el código, ¿sí? Era así. Voy a borrar los comentarios. Era algo así. ¿Sí? Este era el código que me pasaban, ¿cierto? Ahí el if está dentro del while. Ahí está. Entonces eso sería el código que me dan. Esta función suma productos ya está lista. Sería bueno que supieran ocupar funciones en este punto porque van a poder ocupar esta función que ya viene lista. La voy a poner aquí en root, P202. Esta función suma productos. Suma productos. Recibe un root. Voy a poner el ejemplo. El ejemplo acá era ese de ahí, el 13, 11 y todo eso. Si le paso esto como ejemplo, me entrega un 80. O sea que esa función ya me entrega todo este cálculo. No tengo ni siquiera que pensar en él. Entonces, para obtener el dígito verificador no es más que esto. Entonces, para implementar la función dígito verificador, es simplemente def dígito verificador. Me pasan el root y luego pongo P es igual a suma productos del root y luego yo sé que se calcula así. 11 menos 11 menos P módulo 11 es el candidato a dígito verificador. Y si este número, tenemos tres casos. If D es igual a 10, entonces el dígito es K. El if D es igual a 11, si el dígito es 11, ¿qué me decía aquí? Se convierte en 0. Y en cualquier otro caso, return D. Entonces ahí tengo mi función dígito verificador. Yo la ejecuto. Le paso, por ejemplo, aquí el dígito verificador de ese root. Me entrego un 8. Y el dígito verificador de este otro root. Como me va a entregar un 11, me entrega una K. Eso. Entonces ahí tengo la función dígito verificador de un root, habiendo ocupado una función que ya me entregaban. ¿Sí? ¿Dudas, consultas hasta ahí? No, profe. ¿No? Muy bien. La pregunta se veía más densa de lo que era, pero ya me entregaban bastante del trabajo hecho, así que importante saber ocupar funciones. Si no saben ocupar funciones, esto no hubiese sido ayuda y hubiesen tenido que hacer esto a mano. Así que ahí hubiese sido más complicado. Pero bueno, supongamos que ya lo sabían. Por ahora no vamos a hacer el ruteo, vamos a pasar directo a la pregunta 3. Necesitamos un programa que determine el local y la mesa en la que deben concurrir a votar las personas.
El local de votación se define a partir de la primera letra en los apellidos, como se muestra en la siguiente tabla. No importa si se ingresa uno o dos apellidos, se considera solo la primera letra del string. Entonces, para asignar mesas de votación, aquí entre la A y la G van el local es Peumo, entre la H y la O es Quillay, y entre la P y la Z es Canelo. El local Peumo votan quienes sus apellidos comienzan con la letra entre la A y la G, en Quillay entre la H y la O, y así, es lo que acabo de decir. Una vez se ha definido el local, se determina la mesa dentro del local. Para ello se considera la cantidad de letras en el nombre de la persona. Se obtiene el resto de la división por 3 y luego se le suma 1. Esta operación entregará siempre un número de mesa entre 1 y 3. ¿Sí? Entonces, bueno, como decía aquí, una vez que se ha definido el local, se determinará la mesa dentro del local. Para ello se considerará la cantidad de letras del nombre de la persona. Se obtiene el resto de la división por 3 y luego se le suma 1. Muy bien, me parece bien. Escriba un programa que lea el root con guión y dígito verificador, los apellidos y el nombre de las distintas personas que termine e imprima el local y la persona en que debe votar cada una de ellas. El programa debe determinar cuando se ingresa un root que no es válido, es decir, que su dígito verificador no corresponda. Considera utilizar la función que escribió en el programa de la pregunta 1. Puede suponer que la primera letra de los apellidos siempre aparecerá en mayúscula. Muy bien, entonces aquí tenemos el programa. El programa me pregunta datos de votante infinitamente hasta que se ingresa un root inválido. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a preguntar estos datos infinitamente. El programa hace lo siguiente. Aparece print datos del votante, ¿cierto? Luego me pide el root. Me dice root. Voy a pegar acá lo que copié. Vamos a poner aquí input. Ingresamos el root, ¿cierto? Con guión y dígito verificador. Y la persona va y escribe root. Este root, como tiene guión y dígito, como tiene un guión, va a tener que ser leído sí o sí como string. Entonces vamos a guardar esto en una variable que se va a llamar root con dígito. Y luego el apellido. Bueno, voy a poner aquí apellidos. Apellidos igual input apellidos. Y nombre igual input nombre. Aquí tengo la solicitud de una persona. Pero esto se muestra muchas veces, infinitas veces, hasta que se ingresa un root inválido. Entonces, yo sé que todo esto va dentro de un ciclo. While root es válido, se pregunta todo esto, ¿cierto? O sea, de hecho, mientras root sea válido, esto se pregunta esto se pregunta la primera vez, y mientras root sea válido, se vuelve a preguntar de nuevo. Sí, se vuelve a preguntar esto de nuevo. Esa es la idea, ¿sí? Print datos del votante, root con dígito igual a eso. Y mientras root es válido, se pide los apellidos, el nombre y luego se imprime el print la mesa donde vota y el local, la mesa y el local. Esta es la idea del programa, ¿sí? No está hecho bien, esta es la idea, ¿sí? Se imprime eso, se pide root y luego tengo que ver si el root es válido o no. Para saber si el root es válido o no, podría crear una función. Podría decir, bueno, voy a hacer una función root válido. Le paso el root con dígito, que es un string. Luego esta función va a transformar esto en un entero, sacando el dígito verificador. El root sin dígito va a ser el root con dígito.
pero desde hasta la posición -2. Y esto va a ser entero. Y el dígito, yo sé que va a ser igual al valor entero del root con dígito en la posición -1. No. Vamos a quitarle el int, porque si es k va a tirar un error. Ya, ahí sí. Dígito está ahí. Luego voy a ocupar mi función que se llama dígito verificador. Y coloco aquí return dígito verificador igual al dígito que leí directo del root. Eso como string. Entonces esta función me determina si un root es válido o no. Entonces ahora simplemente digo root válido, root con dígito. Y mientras sea válido, va a hacer esta ejecución. Voy a probar ahora qué es lo que acabo de hacer. Datos del votante. Aquí aparecía el root SDI. Se supone que es válido, así que me va a permitir entrar. Mistral, Gabriela. Y me dice la mesa donde le toca votar. Y luego, datos del votante el siguiente. Otro root válido. Voy a poner aquí. Se supone que es válido, así que entra. Entonces, bravo. Claudio. Y me dice la mesa. Luego, un root inválido. Y ahí terminó. ¿Sí? Por lo menos la parte del root ya está listo. ¿Sí? La parte más complicada, ya estamos listos, ya estamos a un paso del éxito absoluto. Nos falta solamente obtener la mesa y aquí donde yo pongo simplemente la mesa y el local, debería poner exactamente la mesa y el local que corresponde, que sería en este caso Quillay 3, porque el apellido de Mistral, de Gabriela Mistral, tiene una M, así que le toca acá. ¿Sí? Entonces aquí yo determino, voy a crear una función. Voy a crear una función Profe, que me se llama... perdí. Perdón que lo interrumpa. ¿Sí? Me perdí porque hizo la definición de root válido. Eso es para ver Ujú. si, o sea, va a recorrer el root antes del dígito verificador y con el dígito verificador. Y lo que no entiendo es el return que tiene. Sí, entiendo. El return es nivel pro de programación. ¿Sí? Vamos a ver cómo, a lo mejor si entiende este es el mismo retorno. Sí, Si, eso lo entiendo. si eso ocurre, entonces retornamos true. O sea, si ocurre que el dígito que me da mi función es el mismo que el dígito que tiene root, entonces true. Y si no, es falso. No es válido. Ah, ya entendí. ¿Se entiende? Sí, ahí sí. Sí, pues esta es como la versión, esa es fácil de entender. La versión pro de esto mismo es como yo estoy verificando esta condición y si esta condición es verdadera, retorno verdadero, y si no, retorno falso. En el fondo, si esta condición es verdadera, entonces, bueno, retorno verdadero, y si no es falso. En el fondo, si retorno la condición, es lo mismo, ¿no? Porque si esta es verdadera, retorno verdadero. Y si es falsa, retorno falso. ¿Se entiende? Dependiendo si esto es verdadero o falso, retorno verdadero o falso. Cuando sean más pro, van a saber que en verdad tal vez eso es lo mismo que retornar directamente la condición, ¿sí? Pero pueden hacerlo como lo hice ahora, ¿sí? No hay problema, da igual. Así se entiende mejor. En el chat, Sergio Paulo Sánchez Toro pregunta, profe, no entendí si el root inválido era cualquier string distinto de root o si también se incluía root que no existen. Por ejemplo, no, solamente me fijo en un root inválido, es solamente el que no tiene un dígito verificador que corresponda. Esa es la definición de inválido aquí. No hay otra, ¿sí? Entonces, todo es en base al dígito verificador. No importa si que ingresó cualquier tontera como root, ¿sí? Eso.
Muy bien, aquí ahora estoy creando una función mesa. Yo hago función por todo porque sí programo, pero no es necesario, ¿sí? Pero bueno, voy a hacer una función mesa, la cual me entrega la mesa dependiendo del apellido. Le paso el apellido y yo sé que la letra del apellido, la primera letra es apellido en la posición -1, ¿cierto? If letra está entre A y... Yo puedo hacer esto, ¿sí? Esto es un trucazo. Si la letra está entre A y G, o sea, podría decir esto. ¿Esto funciona, creen ustedes, sí o no? Es que según yo no debería porque son STR. Exacto, no debería, ¿cierto? No debería. Pero funciona. Les voy a explicar por qué funciona, ¿sí? Pero por ahora lo voy a escribir y lo voy a poner así nomás. Y les voy a explicar por qué funciona así. Y lo mismo el otro. El último es el if P hasta Z, ¿no? Y vamos a suponer que no van a ingresar nunca algo que sea inválido, ¿sí? No va a pasar nunca que va a ser inválido otra letra, un símbolo raro, no. Siempre eso. Entonces, si esto ocurre, return, la mesa es humo. Por ahora asumiremos que esto funciona y luego al final les voy a explicar por qué funciona, ¿sí? Aquí ya hay. Return Canelo. Ya tengo una función que me dice no, me dice el local, perdón. El local. Y ahora vamos a hacer otra para obtener la mesa. La mesa. Y la mesa es de nuevo con respecto al tamaño de las letras del nombre. ¿Sí? Entonces le paso el nombre. Y aquí me dice que se obtiene el resto de la división por 3 y luego se le suma 1. Bueno, entonces no es nada más que esto. Return del len del nombre. Módulo 3 más 1. Y voy a poner paréntesis aquí para que se haga esto primero. Eso sería. Entonces luego le toca votar en la mesa que ya hay 3. Entonces aquí le pongo le toca votar en la mesa local apellido guión mesa nombre. Si resulta todo bien, les explico cómo funciona cada paso, ¿sí? Me pide ahora el programa, se está ejecutando, me pide root, vamos a poner el de Gabriela Mistral. Mistral. Gabriela. Apellidos. Apellidos, ahora sí. El root. Mistral. Gabriela. Claro que no está definido. Aquí el apellido. Ahora sí. La definitiva. Mistral. Gabriela. Le toca votar en la mesa non 3. Ya. Casi bien. Sí, claro. Aquí no me resultó el final. Pero lo podemos solucionar todo. Podemos ocupar. Tenemos la letra aquí. Letra. Es apellido en la posición. Nada que ver, po. En la posición 0. El primero. Ahora sí.
Ese fue error mío. No, sí, sí resultó bien, todo bien. Mistral, Gabriela, que ya hay 3. Y luego Bravo. Bravo, Claudio. P1 2. P1 2. Y luego termina con S porque es inválido. 1-K. Y se acabó. Está bien. Ahora sí. ¿Cómo funciona esta cosa? Primero, el código del programa se entiende. De hecho, es casi lo mismo que había puesto al principio, no cambié mucho. Se imprimen los datos al votante, ese mensaje es un print nomás. Luego se pide el root. Luego se ve si el root es válido. Si lo es, se pide los apellidos y el nombre. Luego dice, le toca votar en tal local, dependiendo del apellido, y tal mesa, dependiendo del nombre. Y pedimos el dato del siguiente votante, volvemos a verificar si el root es válido, y así. ¿Se entiende hasta ahí o no? El programa principal. Yo no entendí. Lo único que no entendí mucho fue lo del root válido. No entendí esa función mucho. Perfecto, la voy a explicar, pero ¿se entiende el programa? ¿Sí? Sí. No cómo funcionan las cosas, sino que el detalle, como el flujo, todo bien. Ya, muy bien. Entonces, luego ahora voy a profesor. explicar. ¿Sí? Dime. Que sí se entendió. Perfecto. Ya, entonces Profesor, ahora una vamos. duda, en el Dime. def root lo pude haber hecho con slice, creo que se llama, el cortador. Eh, mm, ¿Dónde? Perdón. En root válido, Ujú. con cortador simplemente. Ah, no, Ya, pero pues. en el sentido de separarla, Ujú. pero en una misma variable. En una misma variable. No, 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 no. no es lo mismo que está acá. No, creo que funcione. Ok. Bueno, supongo. Pero bueno, aquí ocupé slice para quedarme con el dígito, el root sin el dígito verificador, por eso hasta -2. Lo pasé entero porque la función que hicimos para el ejercicio anterior funciona con un entero, no con un string. Por eso lo transformé. Y acá el dígito me lo quedo tal cual como string. Y luego verifico si mi función del dígito verificador me da el mismo dígito que ingresaron, y si me da el mismo, está bien. Y si no me da el mismo, está mal. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién tenía la duda de la función root válido? Yo. Muy Yo bien. no entendí. Entonces, ¿Por qué le puse un int entonces? No que ya era un int antes. Ahí dice root es igual int, root con dígito. esto no puede ser un entero. No, ya, No ya puede entendí, ser ya un entendí. entero Ya porque entendí. no. Eso sería. Muy bien, entonces ahí lo transformé entero en la parte del root que no tiene dígito verificador. Y aquí mantuve el otro como string. Luego comparé ese string con este otro string, que es el resultado de la función del dígito verificador. Y ahí está, si es el mismo, perfecto. Y si no, bueno, falso. Eso por eso. Por eso creo que ya está claro, ¿no? El root válido. ¿Pudieron no haber Sí, ocupado profesor. función? Claro, se puede no ocupar función, ¿sí? Yo ocupo funciones para que luego el programa me quede algo así. Muy fácil de entender. Bueno, la otra cosa difícil, creo yo, es el local. Aquí yo dije el local, recibe el apellido y me dice cuál corresponde. Si yo corro esta función, de hecho en la consola ya la corrí, ya está funcionando acá. Entonces cuando yo digo local y le paso, por ejemplo, Sánchez. ¿Dónde le toca a Sánchez? En Canelo, local. A ver, alguien más de aquí. ¿Quién ha escrito en el chat aparte de Lady Mayerlin, cierto? Espinosa. Espinosa. Le toca en Peumo. ¿Sí? Esto funciona. Ahora, ¿por qué funciona?
Fíjense que yo tengo la letra, la primera letra de Espinosa es la E, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, la letra es E. ¿Qué pasa si yo digo la A es menor que esta letra? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Es por La el código Z. hace una wea así, una cuestión así, ¿cierto? Una cosa así. Sí, sí, Que una cada letra cosa se le así. asigna un valor. Sí, sí. Sí, justamente eso es, ¿sí? Ahí también es verdadero y bueno, y justamente por el código ASCII, si yo quiero saber, a ver, primero, para que todos sepamos, el código ASCII es lo siguiente. Vamos a mirar una tabla ASCII. Ya, esto de aquí es una tabla ASCII. Es la tabla que me transforma en número cada carácter, ¿cierto? Si yo me doy cuenta, el 64, por ejemplo, se la arroba. El 65 es la A, 66 es la B. Y justamente lo que hace la comparación es comparar el ASCII. Yo sé que la A es menor que la B porque la A es un 65 y la B es un 66. Entonces, cuando yo hago comparaciones de string, compara el ASCII. Por eso funciona. ¿Se entiende? Y están ordenados de esa manera. ¿Sí? El único problema va a ser alguien que tenga un apellido con ella, pero vamos a suponer que no existe. ¿Sí? Para no dejar en el tren debajo del tren aquí a Gabriel Zúñiga, vamos a ver dónde le toca a Zúñiga votar, ¿cierto? En Canelo, ¿sí? Esta función funciona para cualquier persona. De hecho, también vamos a ver exactamente en qué mesa le toca. ¿En qué mesa le toca a Gabriel? Le pasamos el nombre de Gabriel aquí y me dice que le toca en la mesa 2. Entonces, Gabriel vota en la mesa 2 Canelo. La mesa creo que es más fácil de entender. La mesa es simplemente el nombre, tomo la longitud, le calculo el resto de la división por 3 y le sumo 1, que es exactamente lo que me decía. ¿Ahora se entiende el programa entero? ¿Qué dicen? Profesor, lo que me quedó en la duda es relacionado con el Ujú. tema del API. Ah, no, 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 ya lo arreglo. Bueno, Era la definición de local, la que les dejó como letra, es igual a menos 1, y yo quedé como con la duda donde relaciona con eso, pero ya está arreglado. bueno, eso. Qué bueno haberlo arreglado. Ya, Eduardo, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Mira, sinceramente yo creo que todos los que están conectados conectados acá en la clase les debería ir bien en el certamen, si es que no caen en nerviosismo o cosas raras. Y si caen, bueno, ya les dije bastantes tips como para tratar de menguar el problema. Acuérdense que pueden escuchar música mientras hacen el certamen, pueden hacer lo que quieran, ojalá algo que no sea tan distractivo. ¿Sí? La música creo que no distrae tanto, por lo menos a mí no. Si los distraen, no escuchen música entonces, pero bueno. Lo que sí, no se pongan a ver Netflix mientras están haciendo certamen porque a menos que tengan multitask muy fuerte, pero si no, difícilmente se van a poder concentrar. Así que eso. Otra cosa importante, y esto es algo que quiero recalcar antes del certamen, que voy a recalcar igual, les voy a mandar un mensaje en el grupo de WhatsApp, pero cuando uno está nervioso o nerviosa y de repente alguien le manda una ayuda o qué sé yo, tiende a copiar y pegar exactamente lo que sea que le mandaron. Así que no caigan en esas cosas, no se copien entre ustedes ni nada por el estilo, ¿sí? Porque luego es todo incómodo. Que, es mejor que si están dando el certamen, ustedes sienten que se van a sacar un 30 o algo así, es mejor que se saquen un 30 a que
copien código porque luego solo detecta Python de todas formas. Y luego va a ser una situación incómoda para todo el mundo. No estoy diciendo que lo vayan a hacer, pero si es que en algún momento se ven tentados o tentadas de que eso ocurra, no lo hagan, ¿sí? Porque toda la gente que copió en certámenes en mis cursos, el semestre pasado, toda reprobó, ¿sí? Toda persona que fue detectada con copia y luego comprobada la copia o lo que sea, reprobó, ¿sí? Sin más, reprobó. Y va a pasar lo mismo aquí. Por eso, no se arriesgan porque la pena es muy grande, ¿sí? Más que Jesús se pone a llorar y cosas por el estilo, es porque van a reprobar, ¿sí? No lo hagan. De verdad, porque yo aún estoy esperando que alguien apruebe con ese hándicap y no lo he visto. No caigan en eso. Insisto, porque yo insistí el semestre pasado, igual pasó. Insisto nuevamente ahora, que no ocurra. De verdad, es una mucha mejor estrategia sacarse la nota que realmente tendrían que apostar que por copiar algo van a tener mejor nota, ¿sí? No va a resultar, no lo hagan. Eso. De nuevo, no es que estoy sospechando o no de que lo van a hacer o no, solo les digo que si ocurre va a ser una situación desagradable para todo el mundo, ¿sí? Eso. Así que bueno, éxito en el certamen. Espero haberles ayudado en estos últimos minutos. Si ya estudiaron todo, relájense ahora y lleguen al certamen con descanso. Y si no han estudiado, bueno, continúen estudiando. Eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Pero si ya estudiaron todo, no le entra nada más, no se sobreexijan, ¿sí? Optimicen el tiempo. Eso, porque les vaya muy bien. Recuérdense que voy a estar atento al grupo WhatsApp durante el certamen, así que si tienen ahí algún problema, si se muere el aula, pueden escribirlo ahí. Si tienen algún problema de conexión, lo pueden escribir ahí, no hay problema. Recuerden que no les puedo ayudar con que no entiendan o no el enunciado, con que cómo van en el código, cómo se hace esto, ¿sí? Pero sí pueden ver los videos, pueden ver los códigos, pueden ver todo lo que quieran. Sí, Ulises, me está diciendo que tienes una duda y que la quieres hacer después de clase. Sí, es una duda igual algo corta. Ya, no hay problema, sí, no te preocupes. Vale. Vamos a terminar la clase ahora entonces. Que tengan bien, que les vaya súper bien. Y nos vemos la próxima semana, ¿sí? Gracias, profe. Chao, que esté bien. Que estén Chao, muy profe. bien. Gracias por la ayuda. Ah, profe. De nada. Chao, profe, que esté bien.